en nombre del ayuntamiento que yo vengo aquí a representar. Voy a intentar ser breve porque seguramente también va a ser importante para el buen desarrollo de esta jornada, porque creo que vamos un poco retrasados. A ver, ¿por dónde puedo yo empezar a hablar de un problema tan relevante y tan a la orden del día de las familias españolas actualmente como es la pobreza? La pobreza, como bien ha comentado mi compañera del Ayuntamiento de Fuenlabrada, se ha convertido en un fenómeno habitual, un fenómeno de masas. Nuestra sociedad, es cierto, y hay que reconocerlo, que es una sociedad que podemos calificar de alto riesgo, como bien ha dicho ella, y cualquiera de nosotros que no somos procedentes de familias adineradas ni estas cuestiones, pues en un momento dado podemos caer en pobreza y exclusión social, porque la pobreza y la exclusión social en las sociedades de la posmodernidad están asociadas a la falta de empleo, a la falta de ocupación. A finales del siglo XIX, cuando los estudiantes de medicina de aquellos tiempos estudiaban anatomía y lo hacían con cadáveres, pues cuando diseccionaban a los cadáveres, que en su mayoría eran indigentes, pues encontraron que tenían unos riñones especialmente grandes, en comparación con los pocos cadáveres que se donaban para la ciencia por parte de las clases medias y altas. Se supuso erróneamente que las personas de las clases medias y altas tenían alguna enfermedad rara, una enfermedad rara relacionada con unos riñones excesivamente pequeños. Bien, con el tiempo se supo que los riñones excesivamente grandes de los indigentes eran la patología y no lo de las enfermedades, y no lo de las familias de clase media y alta, y que esas cápsulas suprarrenales atrofiadas tenían que ver con los intensos niveles de sufrimiento asociados al estrés que tienen que ver, bueno, pues con la situación de indigencia, con la situación de pobreza, con la situación de ser despreciado por una sociedad en la que el factor riqueza está relacionado con el estatus, como ha ocurrido siempre y como sigue ocurriendo hoy en día. Bien, a mi modo de ver, y esto es una opinión personal y en modo alguno representa la opinión de mi ayuntamiento, estoy hablando como economista, creo que la crisis actual, que es una crisis de una virulencia extraordinaria, especialmente en los países del sur de Europa, pues la crisis actual ha disparado los niveles de pobreza más allá de lo que creo que conocemos. Creo que hay más pobreza y exclusión social de lo que recogen las estadísticas oficiales. Me parece que los recursos para luchar contra la pobreza y la exclusión social están siendo insuficientes, aunque en las administraciones locales tratamos de hacer de la necesidad virtud actualmente, porque somos las administraciones más cercanas a la ciudadanía y vienen a nosotros, en primer lugar, y después se van al ambulatorio en muchas otras ocasiones, ¿no? Pues tratamos de hacer lo que podemos, pero tenemos una cantidad de recursos insuficiente. Y eso es una cuestión que hay que enfatizar y que, bueno, en la medida de lo posible, pues que hay que poner voz a esto, ¿no? Porque se hacen cosas, pero se deberían hacer muchas más. Bien, voy a empezar hablando del semblante de la pobreza y la exclusión social, de lo poco que podemos saber en las administraciones locales. Vamos a hablar después de unas pinceladas de datos a nivel nacional que yo creo que son extrapolables a cualquier administración local española actualmente. Y bueno, pues aquí les presento una tabla con algunos indicadores de desempleo del municipio de Getafe, que es un municipio que tiene unas características muy parecidas a Parla y a Fuenlabrada, un municipio del área metropolitana sur de Madrid, altamente poblado. Nosotros tenemos unos 170 y tantos mil habitantes y, bueno, pues con una tradición industrial, también con ciertos problemas educativos, en fin, un municipio que se convirtió en una gran ciudad con la inmigración española de provincias, de aluvión, que se fue instalando ahí en los años 80 a raíz del desarrollo industrial del área metropolitana madrileña.
Bien, el desempleo en Getafe ha subido durante la crisis económica de manera espectacular, como en el resto de España. ¿Qué se puede destacar aquí? ¿En qué ha cambiado Getafe en estos años de la crisis? Pues hemos visto que el desempleo se observa que el desempleo ha afectado fundamentalmente, o ha crecido fundamentalmente en el plano masculino. Veníamos de unos niveles de desempleo femenino muy altos en comparación con los masculinos y ahora ya están prácticamente igualados. Vemos también que el desempleo ha crecido mucho y ha cambiado la estructura interna de lo que es la composición de la población desempleada, pues en los tramos de edad en los que la gente tiene mayores necesidades económicas para sacar adelante una vida de una forma autónoma y una familia y un hogar y todas estas cuestiones. Y es en los tramos de edad de 25 a 44 años y en los mayores de 45 años. Y en cuanto a los sectores de actividad, pues en Getafe se ha incrementado muchísimo el desempleo en la construcción, como en el resto de España. Getafe, siendo una ciudad con una importante tradición industrial, pues también hemos experimentado un incremento muy importante del desempleo, y lo que llama muchísimo la atención es que ha aumentado mucho en todos los colectivos, pero si vamos a la cuestión de la nacionalidad, vemos que en el colectivo de extranjeros el desempleo en Getafe se ha disparado, se ha multiplicado por 4 y pico, y en el colectivo español pues se ha incrementado de forma significativa, un 100%, por tanto, como en el colectivo de inmigrantes. La tasa de riesgo de la pobreza en España. En España, bueno, aquí creo que esta presentación se la han entregado a ustedes, la podrán analizar con más detenimiento en su casa, pero lo que vemos es que la pobreza, que tenía, digamos, un rostro más femenino antes de la crisis, después de la crisis pues ya se ha equiparado los niveles de pobreza y el riesgo de pobreza en España en los hombres y en las mujeres. Por edad se observa que ha aumentado el riesgo de pobreza en todos los tramos de edad, pero especialmente en la juventud. No es de extrañar, en España el ajuste del mercado de trabajo debido a la crisis se ha cebado fundamentalmente en los jóvenes, y tenemos unos niveles de desempleo juvenil que son los más elevados de toda la Unión Europea. Por el nivel de formación vemos que la pobreza está muy relacionada con niveles formativos intermedios. Contraintuitivamente, los niveles básicos han disminuido sus tasas de riesgo de pobreza durante la crisis económica. En relación con la actividad, vemos que el desempleo es una cuestión fundamentalmente de desempleo, que la pobreza es una cuestión hoy día fundamentalmente de desempleo, y por nacionalidad pues vemos nuevamente que los extranjeros ven incrementada mucho más su tasa de riesgo de pobreza que las personas de nacionalidad española, y que dentro del colectivo de extranjeros fundamentalmente estamos hablando de extranjeros de países que no son de la Unión Europea. Bien, la pobreza, como es lógico, está relacionada con los índices de desigualdad, y tanto el índice 80-20 como el coeficiente de Gini pues en España han aumentado de forma muy relevante en todos estos años de crisis. Hemos visto también aumentar de forma muy significativa los hogares que tienen todos sus miembros activos en situación de desempleo, y se observa que cuanto más miembros activos hay en un hogar, es decir, familias más grandes que cohabitan en un espacio, en un hogar, las familias más grandes tienen más problemas de desempleo, es curioso, y aquí vemos en una correlación que he sacado entre los indicadores de paro y los indicadores de riesgo de pobreza en España, pues vemos que por comunidades autónomas la tasa de riesgo de pobreza está explicada por la tasa de paro, clarísimamente con un coeficiente R cuadrado suficientemente explicativo de casi 0,8, y vemos que por cada incremento porcentual de un 1% de la tasa de paro se incrementa la tasa de riesgo de pobreza en más de un 1%. Bueno, esto es una situación muy delicada. Llama la atención que desde la Unión Europea, en la Estrategia 2020, algunos de sus objetivos tienen que ver con el empleo, tienen que ver con la educación y tienen que ver con la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Los objetivos marcados los tienen ustedes para el año 2020 en la columna izquierda,
y luego los indicadores correspondientes a 2013 en la Unión Europea y en España pues están señalados en la parte derecha. España está, pues como país mediterráneo, especialmente afectado por la crisis, está en una situación delicada, con una tasa de empleo 10 puntos por debajo de la media comunitaria. No tenemos datos para 2013 de los niveles de abandono escolar prematuro, que es uno de los objetivos que establece la estrategia europea, pero en España son superiores y lo sabemos por las estadísticas de los años precedentes. Sí, curiosamente, y esto refuerza esa hipótesis de que en España tenemos una situación dual en la sociedad y en el mercado de trabajo, y es que tenemos una generación con los mejores niveles de cualificación académica y profesional que ha habido en la historia reciente, pero también tenemos una parte muy importante de la población con unos niveles bajísimos, ¿no? Y eso se refleja en que tenemos unos niveles de abandono escolar prematuro muy altos y tenemos un porcentaje de población entre 20 y 34 años con estudios superiores pues más altos que la media europea. Ese objetivo de la Estrategia 2020 España ya lo tiene conseguido. Y en cuanto a la lucha contra la pobreza y la exclusión social, que es otro de los objetivos de la Estrategia 2020, bueno, pues vemos que la tasa de riesgo de pobreza media en España en el año 2013 pues fue 4 puntos superior a la media comunitaria. Bien, en Getafe, la Agencia Local de Empleo y Formación es un organismo autónomo, dependiente del ayuntamiento. Antes de ser un organismo autónomo, con otras categorías administrativas ya estaba funcionando, es decir, tenemos una antigüedad de en torno a 30 años y, bueno, pues en la actualidad, con los pocos recursos con los que cuenta la agencia, pues se atiende anualmente a unas 4.500 personas en cuanto a información. Unas 2.000 personas son usuarias habituales de su club de empleo y la agencia intermedia aproximadamente unas 3.500 candidaturas de personas que pretenden acceder a un empleo cuya oferta está siendo gestionada por el organismo. En Getafe actualmente puede haber alrededor de 6.000 personas en situación de pobreza y o riesgo de exclusión social con carencia material severa y en torno a unas 30.000, que se dice pronto, sin carencia material severa, pero no por ello menos problemático este colectivo. De ellas, son parte de la población activa alrededor de 18.000 personas, de las cuales 10.000 estarían en situación de desempleo y 7.000 son parados de larga duración. Es curioso que solo la cuarta parte de este colectivo está más o menos controlado por los servicios sociales y solo el 8% de este colectivo es población usuaria de la agencia. Es decir, la pobreza es actualmente un iceberg y aflora y está más o menos tratada por las administraciones locales un 10%, vamos a poner. Eso es poco. Un 10, 15, 20%, eso es poco. Bien, nosotros como organismo llevamos ya bastante tiempo trabajando con colectivos en riesgo de exclusión social. Muy resumidamente les puedo decir que, bueno, en general estos colectivos tienen importantes carencias en cuanto a habilidades y competencias sociales y profesionales básicas. Lo que hemos podido saber en los programas que nosotros hemos ido gestionando, sobre todo estoy hablando de objetivos, gestión y resultados previos a la crisis, porque en la crisis hay poco programa y los resultados de inserción son bastante bajos porque no hay empleo para casi nadie, ¿no? Entonces lo que sabemos es que en los resultados pre-crisis, aquellos programas que han trabajado adecuadamente con estos colectivos, se ha acertado en la formación, en los planes de formación diseñados, se ha hecho un adecuado acompañamiento posterior a la finalización de las acciones formativas, con suficientes recursos materiales y humanos, al menos durante 6 meses, pues lo que sabemos es que alrededor del 60% de la gente se insertaba con un contrato laboral en el primer semestre posterior a la finalización del programa y que el 80% conseguía la inserción después de un año. Sabemos, y ya para ir finalizando, que los programas que funcionan son aquellos que cualifican rápidamente a la gente, es decir, estamos hablando de programas relativamente cortos. Aquellos programas que inciden en el desarrollo de competencias en actividades con buenas expectativas de crecimiento, y aquí está la cuestión de los nuevos yacimientos de empleo, entendidos no como necesidades no cubiertas que tiene que
articular la administración para conseguir crear un mercado, sino que estoy aludiendo a sectores económicos que están en fase expansiva, y todo lo relacionado con cuestiones tecnológicas. Me da igual el nivel, tecnología alta, media o baja, pero la cuestión tecnológica pues tiene mejor posibilidad de inserción que la que no es tecnológica. Y bueno, pues ahí he sintetizado digamos, las ramas de actividad en las que en el Ayuntamiento de Getafe hemos apreciado históricamente una mayor capacidad de insertar a las personas y un mayor éxito en nuestros programas, tanto en jóvenes como en personas de edades ya maduras, y que no coinciden. Vemos que los jóvenes se insertan mejor en determinadas profesiones, y las personas de edades ya un poco más maduras tienen otro perfil competencial y tienen otras salidas al mercado de trabajo. Aquí las tienen ustedes, creo que la ponencia la tienen entregada, y lo pueden leer tranquilamente en su intimidad. Muchas gracias. Muchas gracias.